Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 5, identifique el verso 20, por favor, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. También agradecerle las oraciones que han hecho por mi suegra. Y está mucho mejor ya, con la ayuda del Señor. Probablemente el martes viajamos a Santiago nuevamente para ver cómo ha avanzado, evolucionado, ¿cierto? Su operación allí en su guatita. Así que damos gracias a Dios por sus oraciones. Dios bendiga a los niños que también van a la salita. Halló la cita allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Leo cómo está escrito entonces: en el nombre del Señor. Así que, dice el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que por la lectura de su palabra, esta tarde seamos edificados. Cierre un minuto sus ojos, oramos al Señor. Eterno Dios, te damos gracias hoy por tu palabra. Permita que ella produzca vida en nosotros. Nos disponemos esta hora para recibir de usted el consejo amable de ella, Señor. Que nuestros corazones estén atentos, abiertos, Señor, nuestros oídos del Espíritu para oírte. Padre eterno, que quien está aquí en este lugar no sea yo, sino que sea usted hablando a través de mí, Señor. Su maravillosa presencia en esta hora nos bendiga, nos anime, nos fortalezca. Gracias le damos por su palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero hoy día hablarles sobre ser embajadores. Ser embajadores. En esta segunda carta del apóstol Pablo ya tiene otra connotación más relevante, ya a comparación de la primera, en donde en la primera carta, ¿cierto?, él exhorta a los hermanos de Corinto a corregir su conducta, los corrige con amor, con verdad, con seriedad también. Producto de los problemas, las discusiones, los problemas que pueden ocurrir en cualquier tipo de iglesia. Porque a veces la gente piensa que por estar en una iglesia no hay problema. Pero ¿sabe qué? Hay más problemas de lo que usted y yo podemos imaginar, porque estamos compuestos de personas imperfectas. Personas que pensamos diferente o tenemos opiniones diferentes, pero que el único que nos mantiene unidos es el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Las verdades de su palabra también nos mantienen unidos. Bueno, en esta segunda carta del apóstol a los Corintios, es donde el apóstol Pablo le sube el nivel. Le sube el nivel de la enseñanza, le sube el nivel de la exhortación. Y queda registrado en este hermoso episodio en donde él hace un fuerte llamado al ministerio de la reconciliación. Para que haya reconciliación debemos entender que primero, antes de la reconciliación, hubo una enemistad. La enemistad más grande que el hombre, el ser humano, ha experimentado es la enemistad con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia, que fuimos destituidos, desplazados de la gloria de Dios, y por ende el pecado vino a gobernar nuestra vida y automáticamente ese virus del pecado comenzó a traspasarse de generación en generación hasta el día de hoy. Y esa naturaleza por la cual usted y yo nacemos, que es la vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer, está viciada del pecado. Y el apóstol Pablo hace un énfasis profundo acerca de la importancia de ser embajadores. Estos ya habían tenido una nueva vida, entonces el llamado era diferente, el desafío era diferente para ellos. Él no le estaba enseñando cosas básicas ahora. Él no le estaba dando la lechita. Ella le estaba dando porotos con rienda. Ella le estaba dando un plato sólido. Y se atreve a desafiarlos a través de este escrito. De cómo el Señor desea que usted y yo caminemos aquí en la tierra como verdaderos representantes de Él. Así es, el Señor nos ayude. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos, hermano Sergio. Esta nueva vida en Cristo
conlleva nuevas responsabilidades y también una nueva misión y una nueva razón de vivir. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, automáticamente viene esta nueva naturaleza y comienza Cristo a desarrollarse en nosotros y la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo comienza a gobernar cada área de nuestra vida. Debemos recordar que también el apóstol escribió a los filipenses, ahí en el capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía no es aquí terrenal, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Invitándonos a prestar atención para no poner nuestras fuerzas en lo terrenal. ¿Qué es lo que hace el ser humano común y corriente? Pone sus fuerzas en lo terrenal. Es verdad, nosotros vivimos en este país y damos gracias por este país, pero no somos de esta nacionalidad. Nuestra ciudadanía no está aquí, aunque nuestros huesos se vayan a Playa Ancha, a Santa Julia, a Santa Inés, no sé dónde el otro, por ahí el cementerio. Aunque nuestros huesos se vayan a un cementerio, nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Y al ser celestial, nuestra mirada debe estar puesta en las cosas ¿de qué? Del cielo. No en las cosas terrenales. Cuando nuestra vista está puesta en las cosas terrenales, caemos en la fragilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea es pasajero. El cielo, dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán. Lo único que va a prevalecer en nuestra vida va a ser los dichos de su boca, es decir, su palabra. El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras, dijo él, no pasarán. Y así ha acontecido con la Escritura. Miles de años escrita, inspirada por el Señor a través de los hombres. Y toda esta Escritura siendo el libro más vendido, pero el menos leído. Siendo el libro más traducido, pero menos entendido, comprendido, porque para entenderlo se necesita que Cristo more en nosotros a través de su presencia. Entonces, es muy importante aprender, amados hermanos, que si estamos aquí en la tierra, el Señor no quiere que caminemos como terrenales. Quiere que caminemos como celestiales, como hombres y mujeres transformados, renovados. Quiero explicar un poquito el concepto de embajador, antes de ir al desarrollo de esta palabra. El diccionario ilustrado bíblico Holman define como embajador al representante de una corte real. Quiero que sostenga estos conceptos, porque esto está muy asociado a lo que tiene que ver con el reino de Dios y todo lo que en él comprende, ¿ya? Lo define como embajador, representante de una corte real y mensajeros con un mensaje de paz y de reconciliación. Todo que esté afuera de eso significa que usted y yo no caminamos como embajadores, caminamos de otra manera. Pero todo aquel que entiende que ha sido representante, que es representante ¿de quién? De Dios, del Rey de Reyes, Señor de Señores, y que además porta un mensaje de paz. Benditos son los pies de quien anuncia el mensaje de paz, el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo somos portadores de ese mensaje. Y además de eso, lleva a otros a la presencia del Señor, es decir, los reconcilia. Porque la iglesia tiene la labor, la función de reconciliar. Usted y yo estamos llamados para afectar nuestra nación. Quizás no vamos a afectar desde Arica hasta Punta Arenas, desde Cordillera al mar, pero sí podemos afectar el entorno en donde usted y yo nos encontramos. Siendo buenos representantes del Señor. Primeramente nuestra familia. Segundo nuestro trabajo. Aquí en la iglesia es más fácil quizás. Pero aún así nuestro testimonio, nuestra conducta debe ser irreprochable, debe ser intachable, debe ser íntegra delante de los ojos del Señor. Pero más aún, nuestra conducta fuera de las cuatro paredes, fuera del contexto de la iglesia, fuera del contexto de un templo. Debemos ser hombres y mujeres reconciliadores, que procuren la paz y que no procuren la división. Ahora, especialmente el apóstol se sentía como un embajador, pero él se sentía como un embajador en cadenas. Porque producto de ser representante del Señor, ¿dónde siempre estaba metido? En las cárceles. Él no disfrutó de un momento grato predicando el Evangelio, sino que siempre había persecución, oposición, cadenas, azotes, insultos. La vida del embajador de Cristo muchas veces se ve manifestada en este tipo de situaciones.
pero tengamos paz, porque quien nos envió es mayor que el que está aquí en el mundo. Y esa es la garantía. Son las arras del Señor a través de su presencia en nuestras vidas. El apóstol entendía que era un embajador en cadena enviado por el Rey Divino para predicar al mundo la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo no hacerlo si Él mismo reconoce que ese gran resplandor de luz transformó todos los conceptos que tenía dentro de su cabeza, los transformó para la honra, para la gloria de su nombre? Y donde quiera que Él iba, Él proclamaba y declaraba que Cristo es el Señor. Y que ese Cristo un día le había tenido misericordia de Él. Que Él había sido el primero en ser transformado, el primero en ser conmovido, el primero en ser perdonado. Porque recordemos la vida del apóstol cómo fue. Fue una vida de persecución a los cristianos. En su corazón no había nada más que odio hacia ellos, porque predicaban un Cristo vivo. Y ese Cristo vivo, como estaba vivo, le apareció en el camino. Bendito el Señor, como un día a usted y a mí nos apareció también en el camino. Bendito el día en que el Señor nos apareció en el camino. Y nos acuarteló en el cuerpo de Cristo. Y nos hizo parte de su batallón. Es una honra, es un privilegio. El apóstol Pablo veía como un privilegio sufrir por Cristo. Gozaos si se halléis en diferentes situaciones difíciles, decía él, alegraos. Otra vez le dijo a los filipenses, regocijaos en el Señor. Porque a pesar de que él padecía por la causa de Cristo, en su corazón había un gozo profundo, había una alegría profunda de saber de que Cristo lo había perdonado. Y que si un día él moría, él sabía que para él morir era ganancia. Porque un día se encontraría con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, aquí el apóstol hace una aclaración, dice que, así que somos embajadores. Él no le dijo a los corintios, son embajadores. Él no dijo, soy embajador. Él dijo, somos embajadores. Dándoles a entender que no solamente esta responsabilidad era para ellos, sino que también era una responsabilidad que él afirmaba en su corazón como embajador de Cristo. Y esa responsabilidad le es otorgada a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Nuestra iglesia de Viña del Mar 3 es una embajadora, es un embajador de Cristo, para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y así influenciar por medio de la presencia de su Espíritu, ese Espíritu que mora en nosotros, a todo nuestro alrededor. Quiero que consideremos 3 aspectos en relación al concepto de ser embajadores, del llamado que Dios hoy día nos hace. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia. La iglesia es una institución formada por Dios. No nace del corazón del hombre. Los letreros nacen quizás del corazón del hombre para mantener una organización. Pero la iglesia, como la iglesia propiamente tal o la iglesia universal, es una institución creada por Dios. ¿Para qué? Para pregonar el evangelio, para afectar la sociedad, para afectar el sistema, para bendecir a quienes nos rodean. ¿Ya? La iglesia, las personas. Pero debemos considerar lo siguiente. Lo primero es que estamos en tierra extranjera. La función del embajador era estar en tierra extranjera representando, ¿cierto?, a su nación. Partí diciendo, el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía es de los cielos, porque hemos nacido de nuevo. Por ende, al estar aquí, somos extranjeros en este mundo cruel, hostil, gobernado por el pecado, en donde Satanás de una otra manera va a intentar hacer retroceder a la iglesia. Pero el poder que tiene la iglesia no es un poder humano, es un poder divino, es el poder del Espíritu Santo. Y su palabra dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella, sino que la iglesia avanzará en tierra extranjera. Así que no importa en el lugar donde usted y yo nos encontremos, aunque usted esté en tierra extranjera, aunque esté pasando por el valle de la sombra, aunque esté pasando por un momento de tristeza, tranquilo, tenga paz y seguridad, porque el Dios Todopoderoso camina con nosotros en esta tierra extranjera. No importa que te halles andando por el desierto, tranquilo, el Señor te acompañará en el desierto. Bendito el Señor. Pero querido hermano, querida hermana, esto no es para vivir estacionados en el desierto.
Estamos en una tierra extranjera. El desierto no es tu hogar. El desierto no será mi hogar. La tristeza no será mi hogar. Bendito el Señor. Esa es tierra extranjera. Este mundo no será mi hogar. No importa que te hayas comprado una propiedad en Recreo, en Viña, en Concón, en Reñaca, donde quiera que usted viva. No importa. Esa tierra no será su hogar. No será su hogar definitivo. Porque el Señor dijo, voy a preparar moradas. Porque donde yo voy, yo quiero que también ustedes estén conmigo, dijo Él. Bendito el Señor. Entonces es necesario, amados hermanos, que entendamos que usted y yo como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, como embajador del Señor, usted y yo no estamos diseñados para morar en esta tierra, sino que para transitar en esta tierra. Estamos para transitar, para andar en tierra extranjera. Entonces, esto debería ser motivo suficiente para poner nuestro corazón en las cosas de Dios. Saber que lo terrenal no me afirma, no me sostiene, sino que lo celestial. Y por eso debo poner mi corazón en las cosas de Dios. Jesús desde un comienzo sabía que esta verdad se iba a manifestar en la vida de sus discípulos. Por eso en Juan 17 ora de esa manera, diciéndole, Señor, no te pido que los quites del mundo, solamente te pido que los guardes del mal. Oiga, qué fácil hubiese sido que el Señor no hubiese quitado de este mundo. ¿Se imagina recibir a Cristo e irse al cielo al tiro? Como uno que tuvo el privilegio, estando crucificado junto con Jesús, el Señor le dijo, hoy mismo estará en el paraíso. Qué fácil hubiese sido, ¿o no, hermano Raúl? Haber recibido a Cristo en el corazón, hermano Johnny, haber recibido a Cristo y no pasar por el sufrimiento, no pasar por el dolor, no pasar por la opresión, por la burla. Pero Dios nos necesita. No somos indispensables para Dios, pero Dios te necesita. Dios necesita a la iglesia. Y le dijo el Señor esas palabras a sus discípulos. Estamos regidos al ser extranjeros por otras leyes, por otros principios y disciplinas espirituales. Nosotros no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Y la autoridad de este mundo no es nuestra autoridad. Es decir, el mundo no está sobre nosotros. Quien está sobre nosotros es Cristo el Señor. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Él es nuestra mayor autoridad. Su palabra es autoridad para nosotros. Por eso es que debemos comprender que estamos de paso por este lugar. No nos representamos a nosotros mismos. No queremos que la gloria recaiga en mi vida. No queremos que la gloria recaiga en la vida de la iglesia. El único que debe ser glorificado es Cristo el Señor. No buscamos los elogios de la gente, no, para nada. Sino que la gente conozca al Dios verdadero, a Cristo Jesús. Y al ser de otra nacionalidad, de otra ciudadanía, al caminar como extranjeros, también debemos comprender que tenemos un lenguaje del cielo. Por ende, también no hablaremos nuestras propias palabras, sino que hablaremos la palabra de Dios. No serán palabras de nuestra propia cuenta. Entonces, la gente se sentirá admirado, la gente se sentirá confiado. Que mientras haya un panorama gris, mientras haya un panorama complejo, ya sea en cualquier área o en cualquier esfera de la vida, usted y yo mantendremos ese lenguaje de fe. No para caer en el positivismo ni declarar palabras humanas, sino que para declarar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y ella transforma, ella renueva, ella cambia. Cualquier situación de nuestra vida, cuando la creemos y la confesamos, la declaramos con fe. Entonces nuestro lenguaje ya es diferente. No es de positivismo, es de confianza, es de fe. Que creemos en el Señor Jesús y Él es nuestro Señor.
Entonces, todo en nuestra vida, toda conducta, todas nuestras palabras, nuestras acciones deben reflejar a este rey que usted y yo representamos, porque estamos en tierra extranjera. La esperanza que tenemos en nuestro corazón es que a pesar de que estamos en esta tierra extranjera, un día volveremos al Padre. Un día Cristo vendrá por nosotros y un día iremos a gozar eternamente y para siempre con Él. A todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y hemos mantenido nuestra fidelidad delante del Señor. Entonces, no olvidemos, estamos en tierra extranjera, pero Dios en esta tierra extranjera quiere usarnos a nosotros como embajadores de su reino. Lo segundo, cargamos un mensaje. El apóstol Pablo declaraba diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Este evangelio que corría en su interior, que hacía arder su corazón, sin temor él lo proclamaba, lo declaraba. Él sabía lo valioso y lo grande que era este evangelio. ¿Usted sabe lo grande y valioso que es el evangelio? El nombre de Jesús, saber que hemos sido redimidos, rescatados, restaurados, reconciliados con Dios el Padre. Este mensaje de salvación lo compartía con aquellos que daban los primeros pasos como nuevos creyentes, con judíos y también con gentiles. Tenía la valentía, la osadía para predicar el evangelio. Y él compartía el mensaje de Cristo bajo cualquier costo, a cualquier precio. En Gálatas capítulo 6, versículo 17, él dice que lleva las marcas de Cristo en su cuerpo. Las marcas de Cristo, las señales de que había sufrido por la causa de Cristo. Quizás hoy día no vamos a tener esas señales, no vamos a tener esas marcas físicas, pero sí vamos a tener la experiencia que quizás en algún momento alguien no va a querer recibir el mensaje, que quizás alguien va a rechazar el mensaje, quizás alguien se va a burlar del mensaje. Pero tranquilo, el Señor está con usted, el Señor está conmigo. Porque el mensaje que cargamos no es un mensaje propio. Son lindos los testimonios, oiga. ¿Ah? Son lindos los testimonios, lo que Dios puede hacer. Pero el mayor testimonio, dice Juan, que el mayor testimonio es la palabra, es Cristo. Cristo hecho carne, encarnado en el Señor, Jesucristo. El Verbo, que desde un comienzo, dice Juan, estaba allí, el Verbo. Y el Verbo se paseaba, el Verbo estaba allí. Pero llegó el momento en que el Verbo se hizo carne a través de Jesucristo el Señor. Y ese es el mensaje que usted y yo debemos cargar. ¿Podemos contar nuestro testimonio? Por supuesto. ¿Puede conmover el corazón de la gente? Por supuesto. Pero no hay mensaje más glorioso que usted y yo podamos proclamar que la muerte y la resurrección de Cristo por sus y mis pecados. Entender de que Cristo ha muerto por nosotros. Y es por eso que el apóstol constantemente se veía la necesidad de animar a aquellos que predicaran el evangelio. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea necesario, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, le dijo a uno. Que prediquen la palabra. Que uses bien la palabra de verdad. Que lo que se priorice en tu vida sea la palabra de Dios. ¿Qué estamos predicando en este tiempo? La palabra trae consecuencias en nuestras vidas personales y por ende trae cambios. Y también con nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras palabras, hablamos de Cristo. Hablamos del Señor. Pero debemos comprender que la iglesia carga con este mensaje sobre sus hombros. El apóstol Pablo decía: estoy dispuesto a ser anatema con tal que uno de ustedes, dijo, se salve. Anatema significaba ser maldito, maldecido, morir en la cruz. Estoy dispuesto a eso incluso. Él decía: no me puedo ir de esta tierra, si aún falta mucho que predicar. Amados hermanos, somos usted y yo quienes aceleramos la venida de Cristo con la predicación del evangelio. Pero cargamos este mensaje y es su responsabilidad, mi responsabilidad, proclamarlo, declararlo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. El apóstol no se sentía desanimado, no se sentía frustrado porque la gente no lo escuchaba. En cierta ocasión, en una de sus prédicas, estando en Atenas,
en un lugar lleno de ídolos. Él buscó la estrategia, la manera de poder predicar el evangelio. Y vio en una estatuilla que decía al Dios no conocido. Dijo, esta es la forma que yo puedo. De este Dios yo les quiero hablar. Y él predicó la palabra acerca de este Dios no conocido. Hubo otro que dijo que casi fue persuadido. Él no se achicaba con nadie. El apóstol tenía valentía de nuevo. Y por eso la iglesia debe orar. Para que el denuedo, el valor de Cristo venga sobre nuestras vidas y demos el paso para predicarle a alguien que está necesitado. Que Dios nos ayude y su presencia nos impulse en el querer y el hacer. Entonces el apóstol no se sentía desanimado por el rechazo, porque sabía que si lo rechazaban a él, rechazaban a Cristo. Rechazaban al Señor. Porque en su corazón siempre estuvo el agradar a Dios. En su corazón siempre estuvo el honrar al Señor. Y eso es lo que debe hacer el mensaje de Dios en nuestras vidas al predicarlo. Que el nombre de Jesucristo sea el único glorificado, el único exaltado. Frente a cualquier situación o circunstancias, el apóstol predicaba el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección de Cristo. No sentía miedo frente a las personas importantes. No sé si alguna vez le ha pasado estar frente a alguna persona importante, de pronto hasta nos tirita la voz, nos ponemos nerviosos porque es una preeminencia. Pero el apóstol no tenía problemas de eso. No tenía problemas de hablarle. No tenía problema de hablarle al jefe. No tengamos problema de hablarle a aquel que a lo mejor tiene muchos recursos y que pareciera que no tiene necesidad. Y a veces en la iglesia caemos en ese error. Todos tienen la necesidad de Cristo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Es así de simple, así de sencillo. Pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Puedes tener riquezas, propiedades, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Entonces, en esa necesidad es que nosotros debemos ir y acompañar con el mensaje de salvación, con el mensaje de redención. Debemos aprender a compartir el mensaje con fidelidad, fidedignamente, sin alteraciones. Sin alteraciones, con la verdad siempre. Cristo es la verdad. Tercero y último. Tenemos el llamado de reconciliar. Veamos el versículo 19 de esta misma lección, por favor. Esta misma cita bíblica en el capítulo 5 de 2 Corintios. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Nos encargó a quién? A nosotros. A todos. Grandes y pequeños. Grandes y pequeños. A jóvenes y adultos. A todos nos ha encargado el Señor el llamado de la reconciliación, a predicar la palabra de reconciliación. Porque Cristo, al predicar a Cristo, les presentamos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a través de mí, nadie se puede acercar. Si no es a través de mí, nadie se puede acercar al Padre. Él es el único camino para llegar a Dios. Entonces, el mensaje de reconciliación tiene nombre, se llama Cristo. Cristo es la reconciliación. Cristo es la comunión. Cristo es quien intercede. No las personas, no usted, no yo. ¿Cuál es la función de la iglesia? Reconciliar, ayudar en la reconciliación, presentar a Cristo con el mensaje. Nosotros, amados hermanos, necesito que tengamos claro esto. Usted y yo no vamos a convencer a nadie. ¿Sabe quién lo hace? El Espíritu Santo lo hace. ¿Qué debemos hacer? Hacer el bien predicando el evangelio del Señor. Predique el evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Anime a otros a seguir a Cristo y Dios hará el resto. Pero ¿sabe cuál puede ser nuestra función? Seguir orando por aquel a quien le hemos predicado. Y decirle al Señor que por medio de su presencia traiga el crecimiento, el desarrollo para la vida de aquellos que han recibido la semilla del Señor. Amados, esto está en el corazón de Dios.
de que la gente sea reconciliada. Porque Él estuvo conciliado con su creación. Él se paseaba en el huerto, conversaba con Adán, conversaba con la creación de sus manos. Y en cuanto ellos pecaron y se separaron de esta comunión con Dios, Él buscó reconciliarlos. Porque Él no quería estar enemistados con ellos. No ha llegado el tiempo de la ira de Dios. Ha llegado el tiempo de la reconciliación. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en que el amor de Cristo debe ser alcanzado por la mayor cantidad de personas posible. Porque Dios quiere vivir con nosotros reconciliados. Dios quiere vivir con su iglesia reconciliado. Nuestra misión, amados hermanos, no es política, social ni cultural. Más bien es una misión espiritual. Es un trabajo espiritual que debemos de hacer. Fuimos llamados, amados hermanos, a llevar a la gente, a las personas, a los pies del Señor. ¿De qué manera lo estamos haciendo hoy? ¿De qué manera estamos ayudando en la reconciliación? No podemos pretender acercar a las personas cuando hablamos mal de nuestros hermanos en Cristo. No podemos pretender acercar a la gente. Porque ¿sabe qué? Usted se va a encontrar con muchas personas dañadas por la iglesia. Dañadas por autoridades que de otra manera han provocado daño en ese abuso espiritual que muchas veces se encuentra en algún tipo de iglesia. Nosotros intentamos caminar en la voluntad de Dios, siempre para agradar a Dios. Y como hermanos en Cristo, que estamos sanitos del corazón, ¿cierto? Estamos sanitos del corazón, podemos predicar el Evangelio y decirle que Dios tiene una nueva oportunidad para él o para ella. Entonces los llevamos, los acercamos a la presencia del Señor, los acercamos al cuerpo de Cristo. Porque la gente también debe comprender que no puede vivir solitariamente la vida en Cristo. Necesita vivirla en comunidad. Y para eso está la iglesia, para reconciliar, para hacer puentes y no murallas. Nosotros no debemos ser una piedra de estorbo para aquel que quiere volver. Las puertas de la casa de Dios siempre estarán abiertas. Pero debo aprender a ser paciente. Debo aprender a ser paciente. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que todos los que no están hoy día estuvieran acá? ¿Cierto? Pero se tiene que cultivar la paciencia. Hay que construir. A no ser que sea chino, usted puede levantar un edificio en meses. Los chinos lo levantan en 2 días, no semanas. Los chinos son los chinos. Pero miremos el ámbito normal, tradicional. O pensemos en nuestro país. Hace 2 meses que todavía no terminan de... Voy a aprovechar de hacer un reclamo. Porque 21 de mayo lleno de hoyos. Hace como 2 meses que están tratando de arreglar una calle. Yo digo paciencia, paciencia. Ya terminarán. Y terminan y empiezan en otro lado. ¿Y aquí voy con esto? Es que para construir se necesita paciencia. Se necesita paciencia. Necesitamos paciencia para construir la vida de las personas. Sembrar, seguir sembrando en ellos palabras de bendición que fortalezcan su hombre interior. Siempre debo pensar en que si mis palabras van a bendecir o van a afectar al hombre interior del otro. Porque a veces somos rápidos. A veces decimos y no pensamos lo que decimos. ¿Y sabe qué? El proverbio dice que en nuestra boca se encuentra la vida y la muerte. Y el que comiere de eso, de sus frutos comerá. Entonces debemos ser cautos, pacientes, evaluar, ser tardos para hablar, pero prontos para oír la necesidad de aquel que está pasando aflicción, dolor o tiene alguna frustración. Ayúdenos en el Señor. Sobre todo nosotros los hombres que somos tan rápidos para responder y dar una respuesta. Y a veces la gente solamente necesita que la escuche. Por eso creo que hay más mujeres trabajadoras sociales que hombres. Porque la mujer tiene la capacidad de escuchar. El hombre no, el hombre busca la respuesta, las soluciones. Y lo único que quiere es que la escuchen, ¿no?
¿Dicen amén las mujeres? Hermana Evelyn. ¿Me escuchó, hermano Johnny, ya? Ser tardos para oír, prontos para hablar. Al revés, ser prontos para oír y tardos. Pensar bien lo que vamos a decir. Si esto que voy a decir va a bendecir y va a edificar, dígalo. Pero si no, guardemos silencio mejor. Recuerde, estamos llamados para reconciliar, para sanar relaciones. Amados hermanos, somos carta abierta. Somos carta abierta que todo el mundo va a leer quién es usted y quién soy yo. Delante del Señor y delante de la gente somos carta abierta, pero con el mensaje de paz y con el mensaje de salvación. Dios nos ha llamado a nosotros a reconciliar, a ser puentes en esta obra del Señor. Finalizo diciendo, lo más probable es que no cambiemos el país por completo. Sin embargo, podemos ayudar a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, como representantes del reino, embajadores del reino de Dios. Mientras que el pecado nos ha separado, Cristo nos ha acercado y nos ha reconciliado con el Padre. Amados hermanos, esta responsabilidad es de todos. Es suya, es mía, es de todos. Y trabajamos juntos para que el mensaje de reconciliación caiga en los corazones que realmente lo necesitan. Quiero invitarle a que, puestos en pie, le demos gracias al Señor, para que le roguemos a Él que nos haga buenos embajadores de Cristo.